Alright, Shalom. Toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Yahushai, Bahasham, Raja Kwadash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahushai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Raja Kwadash es el Espíritu Santo. Quiero dar doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad. Y Shalom, que significa paz, a la lección, empezando con el 144,000. Y a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas. Shalom, Yahweh Bashem Yahushai Barakatam. Que Yahweh Bashem Yahushai los bendiga. Alright, so en esta lección vamos a entrar en... ¿Cómo dice? Perdón. So voy a leer la escritura primero y luego voy a hablar del tema. So este es Hechos 1 y 8. Pero recibirás poder, palabras de nuestro Señor Yahushai. Pero recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, que Judea es el sur de Israel y Samaria sería el norte de Israel. Y hasta lo último de la tierra. Y aquí el tema va a ser, entrando en esa frase, lo último de la tierra. Esta lección fue inspirada por un video que acabo de mirar del apóstol Tahar. Nomás entrando en ciertas palabras para destruir esta doctrina que IUIC anda empujando, de que el Señor nos mandó ir a los 4 rincones de la tierra para, ¿qué es la palabra? Para ir a buscar a nuestra gente entre los paganos, bla, bla, bla. Y eso es incorrecto. Y esta escritura comprueba eso. So Yahushua dijo que iban a ser testigos, sus discípulos en Jerusalén, que Jerusalén es el capital de todo Israel. Judea es sur de Israel y Samaria sería el norte de Israel. Y luego aquí dice, hasta lo último de la tierra, significando el otro lado de la planeta o del planeta. Porque ¿dónde está la tierra de Israel? En el hemisferio oriental o el hemisferio este. Y aquí dice que iba a haber profetas en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último parte de la tierra, el otro lado de la tierra. ¿Y qué lugar importante iban a estar los profetas profetizando? ¿Qué tierra cabe esa descripción de que el Señor tuvo que mencionar la última parte de la tierra? Si Yahweh Bashem Yahushai te ha dado los ojos espirituales y las orejas para entender, escuchar y entender, esto está hablando de los Estados Unidos. O otro nombre para los Estados Unidos en la Biblia sería Babilonia la Grande, Egipto, el Egipto moderno, Sodoma y Gomorra. ¿Qué más? Nínive, Asiria. Todos estos son apodos para los Estados Unidos. Y aquí es donde el Señor, ¿qué es la palabra? En este país es donde la verdad nació. Y específicamente allá en Nueva York, empezando con los ancianos de nuestros apóstoles. Por un hombre, el primero profeta que Yahweh Bashem Yahushai levantó fue Abba Bivens, el anciano de nuestros ancianos. Y por fe nosotros creemos, que ese hombre es Juan el Bautista regresando, o Elías, que es la misma persona. Aquí de nuevo, Yahushua dijo que serán testigos en Jerusalén, todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Iba a haber profetas en América.
Salakio. Aquí tengo unas notas, dice... Un segundo, hermanos. Dice, lengua bíblico y perspectiva antigua. Los escritores de la Biblia, especialmente en el Antiguo y Nuevo Testamento, estaban ubicados en el Medio Oriente. Cuando usan expresiones como los confines de la tierra o lo último de la tierra, se están refiriendo a las regiones más lejanas, conocidas literalmente los lugares más remotos que podían imaginarse. Dice, desde la perspectiva de un israelita antiguo o un judío del primer siglo, dice, lo último de la tierra podía incluir tierras muy al oeste. Dice, como lo que ahora llamamos América. ¿Y qué hace este lugar especial? Las escrituras, Yahweh Shai profetizó de un gran imperio que se iba a levantar en estos últimos días. Y leemos en el libro de Apocalipsis de que después que Yahweh regrese, él se iba a enfrentar con la ramera y la bestia. Que la ramera es Babilonia. Babilonia la grande va a estar reinando cuando regrese Yahweh. Y cuando leemos de Babilonia en el libro de Apocalipsis, el libro de Jeremías, el libro de Isaías, leemos que es un superpoder que tiene dominio global. Controla todo el mundo. Todos los reyes hacen negocio con este país. Todas las naciones siguen el espíritu y las instrucciones de este gran imperio. La bestia representa el sistema o el gobierno de Esaú. Las naciones, las alianzas que se llaman OTAN, la Unión Europea, esas dos alianzas constituyen este gran imperio conocido como la bestia. Y la ramera que se sienta sobre la bestia es los Estados Unidos. Y aquí es donde los israelitas sufrieron la esclavitud dura. Y aquí en este país en particular es donde se encuentran los 12 tribus juntos para servir su castigo. Los morenos, que los morenos hoy en día son los tribus de Judá, Benjamín y Leví. Los nativos americanos, los mexicanos, centroamericanos, suramericanos son los tribus norteños, de Efraín hasta Isaacar. Y también hay israelitas en todo el país, pero en este lugar se encuentran los 12 tribus en abundancia. Y de nuevo, aquí es donde la verdad nació, en este imperio, en esta captividad. Hay que regresar. Dice, lo último de la tierra podía incluir tierras muy al oeste, como lo que ahora llamamos América, aunque no conocieron esos lugares por nombre. Porque cuando Yahweh le estaba diciendo a sus discípulos que iban a profetizar en los últimos, ¿cómo lo digo? Que iban a ser testigos o iban a estar profetizando en lo último de la tierra. Los discípulos no sabían de que iban a estar en el otro lado del mundo. Porque estaban porque cuando Yahweh estaba diciendo estas cosas, ellos estaban bajo el imperio de Roma, que fue hace más de 2000 años. Y hoy en día, el año 2025, en realidad el Señor levantó a los profetas, empezando con Abba Bivens, como en el año 1970.
o un poquito más temprano que eso. ¿Para qué? Para cumplir lo que el Señor profetizó acerca de estas palabras, Hechos 1 y 8. ¿Ok? Sí, lo último de la tierra podía incluir tierras muy al oeste, el hemisferio oeste, como lo que ahora llamamos América. Aunque no conocieron esos lugares por nombre, porque el término o el nombre América no existió hace 2000 años. Y los discípulos ellos mismos no sabían eso, que iban a profetizar de nuevo hoy en día. Pero Yahushua sí sabía, por eso dijo lo que dijo. Esas expresiones son a menudo proféticas y simbólicas de la expansión global, porque el imperio de Saúl iba a ser, cuando, no sé, creo que es Isaías 13, donde habla de Babilonia, que es la gloria de los reinos o algo así. Let me see. Déjame agarrarlo bien rápido. Isaías 13 y 19. Ok, yes, right here. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. So dice Babilonia, right, la América, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Los caldeos representan los élites, right, los brujos. ¿Y por qué tiene esa hermosura este reino? Porque tiene dominio global. Esta es la primera nación que logró esta meta. Cuando leemos de los babilonios, los persas y medos, los griegos y hasta los romanos, ellos nunca llegaron al nivel de los Estados Unidos. ¿Ok? Y últimamente, la única razón por que Esaú tiene este poder sobre la entera planeta es porque su padre Isaac le dio esa bendición. ¿Ok? Tener poder global. Pero la cosa con esa bendición es que es temporal. Por eso está escrito en 4 Esdras 6 y 9 que Esaú tiene un fin. O el fin es, o Esaú es el fin del mundo. Right? El fin de su imperio o su época. Y el que sigue después es Jacob. Empezando con Yahushua, porque el Señor, el Mesías, Él va a tumbar este maldito imperio. ¿Ok? Yahushua va a destruir a Esaú y su gobierno, sus tropas, su sistema. Isaías 13 y 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Será como Sodoma y Gomorra. Right? Dice, básicamente va a tener el mismo fin que Sodoma y Gomorra, y la historia de Sodoma se puede leer en el libro de Génesis. ¿Y qué hizo el Señor a esta ciudad? El Señor trajo fuego celestial y totalmente aniquiló estas dos ciudades, y no nomás esas dos, pero 5 otras que estaban alrededor de estos dos imperios. ¿Por qué? Porque eran un montón de gente vil. Porque Esaú o Babilonia anda siguiendo el mismo paso o el mismo espíritu que Sodoma, va a ser aniquilado con fuego nuclear. Por eso el Señor ha preparado estas armas nucleares para cumplir su propósito. El Señor dijo que va a caer por fuego, o el Señor le dio la tecnología a este hombre para destruirse él mismo. Y en realidad, este misil no es de él. El Señor le dio esta bendición. Pero el punto siendo aquí es que Babilonia iba a tener dominio global.
Por eso la escritura dice que era hermosura de reinos, ornamento de la grandeza de sus caldeos, o de los caldeos. Dice, regresando a las notas, dice, estas expresiones son a menudo proféticas y simbólicas de la expansión global. Dice, no limitadas por lo que se conocía geográficamente en ese tiempo. Right? Hechos 1 y 8 lo acabamos de leer, pero recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Right, so aquí en los Estados Unidos, el Señor vino el Espíritu Santo sobre los profetas. Y no por eso es que podemos entender estas palabras. Ok. Y bien rápido, quiero ir a, que es Apocalipsis 11. Que entra en los Estados Unidos, right? Babilonia, o en este contexto, las escrituras llaman a América Sodoma y Egipto. Apocalipsis 11, y vamos a empezar en 7. El entero capítulo está bueno, pero para no ser esto largo, vamos a 7. Dice Apocalipsis 11 y 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, right, que la bestia representa Esaú. Dice el abismo representa la tierra de Europa. So aquí Esaú básicamente regresó en poder. Si saben la historia de Esaú, su imperio cayó en el tiempo de Roma antigua. El último César edomita que reinó Roma fue a Domiciano. Uno de los hijos de Vespasiano. Y después de él después de Domiciano, fue el César Nerva. Que hay historia que te deja saber que ese hombre por el nombre Nerva quizás era un israelita. Pero el punto siendo, Esaú cayó en el Roma antigua y regresó de nuevo a poder en el año 1400. Right? En esa época conocido como el Renacimiento. Right? ¿El renacimiento de qué? De Esaú regresando a poder. ¿Por qué? Porque está profetizado. Right? La bestia fue herida, pero se sanó y regresó. Dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. La bestia Esaú hará guerra con quién? Los israelitas. Y los vencerá y los matará. Right? Y por eso nos encontramos en esta situación baja. Porque a un tiempo los Estados Unidos, antes que fue nombrado América, nuestra gente, los israelitas, habitaban en esta tierra primero. Right? El tribu de Gad, Rubén, que son los nativos americanos, Isaacar, que son los llamados mexicanos, habitaban en esta tierra. Right? ¿Y qué pasó? Vino los europeos, los edomitas, empezaron a masacrar a nuestra gente, engañar y robar la tierra. Y se transformó a este maldito imperio. Y después que Esaú robó la tierra,
de nuestra gente se trajo el resto de los tribus de Israel, los llamados morenos, right, que vienen siendo los tribus de Judá, Benjamín y Leví. Y aquí este diablo nos opresó juntos. Dice, y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Right? So, aunque somos la gente más poderosa, la gente más inteligente, al fin del día, Yahweh Bashim Yahushua levantó a este hombre blanco para destruirnos y para castigarnos. Todo porque nos rebelamos contra nuestro Creador. Por eso el diablo, Esaú, pudo destruir a la gente de Israel. Dice 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Esa gran ciudad representa Babilonia, que es que los Estados Unidos, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, right? Y aquí dice sus cadáveres estarán en la plaza, significando que nuestra gente iba a estar en un estado destruido, right? También estar muerto espiritualmente representa a alguien que ha perdido su heredad, un esclavo, right? Porque cuando tú eres un esclavo, básicamente estás muerto a la sociedad, no tienes derechos. Ok, so dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, América, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. So este país vino en el mismo espíritu que Sodoma, right? Ya saben, con toda la maldad que se empuja en este maldito lugar, right? Tengo que tener cuidado en cómo hablo para que no me tumben el video. Pero ustedes, hermanos, saben, este lugar sigue el mismo ejemplo que Sodoma. Le da derecho a estos individuos, right? Y Egipto representa esclavitud y brujería. Porque Egipto es donde nuestra gente primero sufrieron su esclavitud. Nuestra primera esclavitud fue en Egipto. Y hoy en día es la misma cosa, en las que estamos en el Egipto moderno, donde también nuestro Señor fue crucificado, o Yahushua, nuestro Señor, fue reemplazado con un Dios falso. Right? Nos dieron, en el tiempo de nuestra esclavitud, nos dieron un Mesías gringo. Right? Que el Señor Yahushua no se parece a un fucking diablo pálido. La Escritura claramente describe a nuestro Señor como un hombre con piel morena, con un afro. Y eso es claro. Si tú no puedes aceptar eso, entonces porque hay muchos indios, malditos fucking indios latinos, que odian escuchar eso. Pero es para su propia destrucción. Porque así es como el Señor se parece, aunque lo quieran oír o no. Right? Pero Yahushua fue reemplazado con un Dios falso. Hay un Dios que se llama Jesucristo. Dice y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Ok, so nuestra gente iba a estar en un estado destruido por 3 días y medio, que representa, ese es un tiempo profético. Y entra en los 350 años donde nuestra gente sufrió una grave esclavitud. Ok, como si les puedo dar una fecha, empezó como en el año 1620 hasta 1970. Y en el año 70 es donde el Señor le envió a Abba Bivens. ¿Para qué? Para empujar la palabra. Por la primera vez en fucking mucho tiempo. Y los pueblos y los tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres, right? Porque el entero mundo se unió contra los israelitas. Okay, porque no solamente era Esaú destruyendo a nuestra gente y esclaviciendo a los morenos. Era una alianza de naciones
que se pusieron de un acuerdo. Y los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Right? Estas naciones no nos iban a ayudar. Nadie estaba ahí a nuestro rescate. Nadie estaba ahí para decirnos qué es nuestra nacionalidad actual. Porque todo lo que éramos en esos tiempos eran fucking negros, salvajes, right? Indios salvajes, right? Fuimos nombrados después de un fucking lengua. Un latino no es una nacionalidad, si no saben. ¿Ok? No somos fucking mexicanos, no somos centroamericanos. Porque antes de que nuestra gente empezó a llamarse nativos americanos, mexicanos, salvadoreños, éramos los israelitas. Hay historia, hay libros donde Esaú escribió que cuando vinieron acá a las Américas se encontraron con los israelitas. Right? Y sabíamos de qué tribu éramos. Dice 10. Y los moradores de la tierra se regocijaron. No, perdón. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviaron regalos unos a otros, right? Porque esas naciones saben nuestra historia. Ellos saben que mientras nosotros estemos perdidos, entonces, no nomás perdidos, pero si continuamos en nuestra maldad, el Señor Yahweh Hashem Yahushai va a estar separado de nosotros. Y no vamos a poder prosperar para nada. Ok, en el libro de Judith, esas naciones sabían nuestra debilidad. Y había una monita que le explicó al general de Asiria, y no porque se me olvidó su nombre. Yo creo que fue Holofernes, un general asirio que quería conquistar Jerusalén en ese tiempo. Él no podía, él tuvo que buscar información. Tuvo que preguntar por información a estos vecinos de Israel y encontraron una monita. Y esa monita les dijo a los asirios, mientras estén bien con el Señor, entonces no hay nada que uno pueda hacer para tumbarlos de su reino, porque el Señor se va a meter para defenderlos. Pero si pecan contra su Dios, entonces son presa. Esas naciones saben la verdad, saben quién somos en realidad. Pero, como Esaú, ellos nos odian. Porque ¿qué va a pasar cuando Yahweh Hashem Yahushai regrese con su nación de nuevo? Ellos van a ir en esclavitud. Nomás lean la historia del rey David y el rey Salomón. Cuando David era rey, todas las naciones estaban bajo sujeto a Israel. Gracias a Yahweh Hashem Yahushai, que él usó el rey David para conquistar todas las naciones. Por eso el rey Salomón tuvo 40 años de paz, porque su padre David aplacó y esclavizó todas esas naciones. Por eso esas naciones se regocijaron, como dice Salakia, se alegraron por mirar nuestra ruina. ¿Ok? Y cuando Yahweh se regrese y nos establezca de nuevo en nuestra tierra, todo el mundo va a ir a esclavitud. Empezando con Esaú. Pero la diferencia entre nosotros y Esaú es que nosotros vamos a esclavizar todo el mundo, pero vamos a reinar con la ley de Yahweh Hashem Yahushai, que es justa. ¿Ok? Porque en el reino nadie va a sufrir injustamente. Todo va a ser justo. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas que representan los dos reinos, específicamente los profetas,
right, de esos dos reinos habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró el Espíritu Santo, right, que leímos en Hechos 1 y 8. O hay que regresar y leerlo bien rápido. Dice, pero recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Right? So, hace 2000 años el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Right? Iban a ser ¿qué? Testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y aquí estamos leyendo de los profetas recibiendo el Espíritu Santo en lo último de la tierra, el otro lado del mundo, right? El hemisferio oeste. Okay. Pero después de 3 días y medio, entró el Espíritu Santo de vida enviado por Yahweh, Bahashem Yahushai, y se levantaron sobre sus pies. ¿Quién? Los profetas. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, right? ¿Por qué tuvieron miedo? Porque ya saben, su reino, Esaú, él sabe que el momento que el Señor Yahweh levante los profetas ya estuvo. Eso marca el fin de su imperio. Por eso no nos vas a encontrar en las redes sociales principales empujando esta palabra. Es bien difícil para que uno encuentre nuestros videos. ¿Por qué? Porque Saúl anda bloqueando la verdad. Porque él sabe que es la verdad. Right? Que estamos en el fin de su imperio. Y bien pronto va a venir un gigante carro celestial que va a ser manejado por el Hijo de Dios, Yahushua. ¿Para qué? Para destruir a Esaú y salvar su elección. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Right. So aquí estamos leyendo de este tiempo. Ok, porque Juan, él escribió eso cuando él estaba en Roma. Right? Unos dicen que esta carta fue escrito como 100 DC o 90 DC. So aquí el Señor le está dando revelaciones, esta revelación a Juan, ya al fin del imperio romano. Diciéndote que en el futuro, hace 2000 años en el futuro, el Señor iba a levantar a los profetas de nuevo en lo último de la tierra, específicamente los Estados Unidos, o Babilonia la Grande, o el Egipto moderno. En Jeremías, este lugar es conocido como la tierra del norte, donde Yahushua viene a salvar a la elección. ¿Y por qué necesitamos salvación? Porque este lugar va a ser fundido con fuego nuclear y el único escape va a ser por medio de Yahushua. ¿Ok? Es la única forma en cómo un israelita habitando en América va a sobrevivir este holocausto. Dice... 11, dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, enviado por Yahweh, Bahashem Yahushai, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron, ¿quién? La lección, oyeron una gran voz del cielo que les decía subir acá, y subieron al cielo en una nube, o mejor dicho, en un carro celestial. Right? Aquí está entrando en Yahushua, levantando su elección en el aire a ese carro celestial, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, right? Porque hubo un gran terremoto, porque fuego nuclear va a llover sobre este país. Right? Misiles nucleares van a caer en este lugar. Te dice creo que es Jeremías 50 o 51, que te dice que Babilonia va a quedar sola.
en esta tercera guerra mundial. Y todas las naciones van a rodear este país y van a lanzar cada flecha que tengan para totalmente convertir este lugar en un lago de fuego. Porque Pedro escribió sobre este juicio. Él dijo que el fuego va a ser tan caliente que cada elemento se va a derretir. Y sabiendo que esto viene, nos debemos de portar bien. Con Yahweh Bashem Yahushai. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, right? Que eso también está entrando en los Estados Unidos. Por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, o una perfecta cantidad de muertos, por decir, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo, right? Yahweh Bashem Yahushai. Dice, el segundo ay pasó, right? La Segunda Guerra Mundial ya pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Ok. Right, so brevemente entramos en de qué estaba hablando Yahushua cuando él mencionó lo último de la tierra, que íbamos a ser testigos en el último día, en los últimos días. Ok. Y si el Señor nos levantó acá para profetizar, entonces aquí es donde debemos de estar, no yendo a otros países, ¿ok? Porque lo leímos, right? Va a haber un gran terremoto en Babilonia, o la 10ª parte de la tierra, y los que van a sobrevivir van a mirar eso y van a estar aterrorizados. ¿Significando qué? Que va a haber gente que va a sobrevivir, porque no todo el mundo va a ser destruido. Pero los Estados Unidos sí va a ser totalmente destruido. ¿Ok? La salvación en realidad está hablando de Yahweh Bashem Yahushai levantando la elección de los Estados Unidos para que no sean quemados. Porque México no va a ser destruido. Centroamérica no va a ser destruido. Suramérica. Right? La tierra de Israel va a ser totalmente aniquilada, pero el Señor va a reconstruir esa tierra. ¿Ok? En Eclesiastes 1:4 te dice que la tierra permanece para siempre. Right? Esa es una creación del Señor que nunca va a ser destruida. All right? Algo en el espíritu. Ya no sabía que esto iba a durar un tiempo, pero es lo que es el espíritu. Ojalá Yahweh Bashem Yahushai mediante que esto fue edificante. Hasta la próxima. Shalom. Kahalayim la Yahweh Bashem Yahushai.